Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que se encuentren. Sean todos bienvenidos a la Taguara de Fran, un espacio donde hablaremos de lo que nos gusta, la música. No importa si eres mujer, hombre o de cualquier religión, la música es un tema que a todos nos apasiona. Con ustedes, Fran y Carlos Calderón, quienes les acompañaremos durante los próximos minutos. Y hoy tenemos un tema muy interesante para hablar, nuestro primer episodio del podcast, La Taguara de Fran. Así que les dejo con Carlos para que se presente y nos dé sus opiniones. Bueno, buenos días, buenas noches y buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y un artista bastante polémico, como proporcionalmente así va su fama, quien fue Michael Jackson. Y bueno, hoy hablaremos sobre un disco icónico que todo el mundo podrá haber oído de él, el cual es Thriller. Efectivamente, Carlos, Thriller, el disco lanzado por Michael Jackson el 30 de noviembre de 1982 por Epic Records. Hay que poner en contexto primero a la gente acerca de este disco, porque el porqué, personalmente para mí, Thriller es el mejor disco de todos los tiempos. Corría el año 1982, Michael Jackson lanza esta obra maestra y estuvo precedida por Off the Wall, que fue lanzada al mercado en el año 1979, que tuvo un éxito relativamente bueno, gracias a la crítica musical, la cual pondrá este disco como uno de los mejores del año. Sin embargo, todavía Michael Jackson no se deslastraba de esa aura de estrella infantil que viene de su rendimiento con los Jackson 5, la banda que formó junto a sus hermanos y que fue dirigida por el polémico Joe Jackson, su padre. Entonces, Michael Jackson en Off the Wall lanzó un disco comercialmente bueno que se adaptaba a la época en la que estaba, una época que todavía estaba asignada por la música disco. Era un pop disco, diría yo que fue ese disco. Sin embargo, todavía había como que cierta resistencia a los artistas negros por parte de las compañías discográficas, las radios y también las compañías televisivas que en ese momento estaban irrumpiendo, dando sus primeros pasos en la difusión de videos musicales. Y hay un episodio muy particular en el cual Michael Jackson intentó cuadrar una entrevista con un reconocido medio de los Estados Unidos para que le hicieran un trabajo acerca de lo que ha sido su carrera como solista, y tenía los argumentos porque Off the Wall había sido un disco que estaba sonando en la radio. Sin embargo, el director de este medio le dijo a él y a su manager que un artista negro no vendía portadas. Pobre de esa persona que dijo eso. Y la verdad que es interesante pensar y poniéndonos en contexto de los 80, cómo Michael Jackson, como tú decías, en ese primer álbum, aunque fue, como habías dicho, bien mercadeado y fue un buen álbum, aún así no se deslastraba de ese estigma de venir de una banda infantil con sus hermanos. Mucha gente, muchas personas, muchos artistas en realidad nunca han podido deslastrarse así en todos los ámbitos del mundo artístico, en serie, en película. Hay gente que lastra su pasado. Sin embargo, se podría decir que Thriller marca un antes y después de la carrera de Michael Jackson, porque el título de la canción del mismo título se escucha 20, 30, 40 años y sigue siendo impactante. Más, Michael Jackson ha marcado la carrera de muchos artistas actualmente. Mucha de la música, es más, estamos viendo que mucha de la música que hizo Michael Jackson y mucha de la música que hicieron muchos artistas en los 80, los sonidos, las pistas se están volviendo a utilizar. O sea, este álbum y la música de esa época todavía sigue inspirando y todavía sigue siendo comercialmente rentable y escuchable por estas generaciones actuales. Sí, efectivamente, Carlos, como lo comentabas, hay artistas que no han podido sacarse el rótulo de ciertos temas. Por ejemplo,
hay cantantes que solo perduran en el tiempo gracias a un éxito. Intentan continuar su carrera musical y no lo logran. No fue el caso de Michael Jackson. Tú mencionabas que Thriller es un disco que tiene mucha relevancia, que ha perdurado en el tiempo, valga la redundancia, y hay un dato muy interesante. Thriller, hasta el año 2018, fue el disco más vendido en toda la historia de la música, con 64 millones de discos vendidos aproximadamente. Fue superado por un disco recopilatorio de la banda The Eagles, que logró sacar un poquito más, y obviamente Thriller pasó al segundo lugar. Pero Thriller en su creación, porque también hay que mencionar a la gente, informarle obviamente, que Thriller fue una creación hecha por 3 personas: Michael Jackson, Rod Temperton y el productor Quincy Jones, quienes estuvieron involucrados en todos los procesos creativos del disco. Michael Jackson escribió y cantó 4 de las 9 canciones del disco. Y vamos a mencionar el soundtrack que conforma esta joya musical. Disculpa que te interrumpa. Me imagino que, si no me equivoco, 9, el número de canciones de ese álbum son 9, ¿no? 9. ¿Qué habrá dicho la persona que lo rechazó? Porque supuestamente los negros no vendían portadas, de dicho, las personas afrodescendientes no vendían portadas en los Estados Unidos en esa época. No concuerdo con la opinión de ese ejecutivo, sin embargo, en esa época era comprensible. Apenas habían pasado 20 años de la segregación racial en Estados Unidos, y los artistas negros eran más que todo ligados con el R&B, con el soul y con géneros musicales que eran exclusivamente de afroamericanos. Entonces Michael Jackson se separa de los Jackson 5, inicia una carrera en solitario, a pesar de que los Jackson 5 ya había demostrado que era un artista único, diferente, que sobresalía 3 veces más que sus hermanos juntos. El ejecutivo en su época se confió y pensó que ese estigma racial iba a perdurar en el tiempo, y afortunadamente para los artistas de todo el mundo, los artistas afroamericanos, asiáticos, latinos también, esa barrera racial se rompió con este disco de Thriller, que tú lo mencionabas. Thriller influenció la música pop no solo de ese año, sino del resto de la década. De la década e inclusive hasta ahora, porque quizás hay muy pocos trabajos que le puedan llegar a acercarse en influencia a Thriller, por ejemplo. El que lanzó 5 años más tarde George Michael, ese cantante británico que paz descanse, llamado Fate, que fue un éxito comercial brutal. Yo diría que Justin Timberlake, en la década del 2000, cuando se separó de NSYNC, también lanzó un disco muy bueno, Justified. Y más que todo, las mujeres en el pop han tenido más éxito que los hombres. Las solistas, obviamente. Christina Aguilera, Britney Spears, Jennifer López. Entonces, eso es un punto y aparte. Vamos a retomar la lista de canciones de Thriller. Son 9, como lo habías mencionado. La primera, Wanna Be Certain Something. La segunda, Baby Be Mine. La tercera, The Girl Is Mine, con Paul McCartney, que tiene una historia particular porque los críticos decían que esta era una buena canción interracial. Obviamente, cuando la gente escucha interracial se imagina otra cosa. Claro. Pero no es así. En este caso, Paul McCartney y Michael Jackson se unieron. Ya lo habían hecho para una canción de Paul McCartney llamada Say Say, y tuvieron un relativo éxito. Ya solo con la inclusión de Paul McCartney ya es demasiado. Imagínense, Michael Jackson debió ser un palazo, o la repercusión que años después tuvo que tener. Fue una canción, digamos que buena, pero quizás no es mucho mejor que otras del álbum. Seguimos con la lista. En la 4ª posición tenemos Thriller, la que da nombre al disco, Beat It, Billie Jean en el 6º lugar, en el 7º Human Nature, en el 8º Pretty Young Thing, y cierra el álbum The Lady in My Life. A ver, 9 canciones. Yo diría que el corazón de este álbum está entre las posiciones 4, 5 y 6, porque fueron las canciones que más sonaron en las radios, se vieron en MTV, que también hay una historia muy particular con MTV, porque MTV, a pesar
de que Thriller, Beat It y Billie Jean están sonando en todos lados, estaban renuentes a pasar estos videoclips por la barrera racial, hasta que un ejecutivo de CBS Records amenazó a MTV con denunciarlos por discriminación racial, porque el director de CBS Records decía: ¿cómo es posible que Michael Jackson, un artista que está pegando hasta en la luna, no esté en el único canal por excelencia de los videoclips en el mundo? Porque los dueños de la cadena no querían que un artista negro apareciera en su pantalla. Parece ridículo. Yo atinaría más razones obvias y lógicas a una posible exclusión de las canciones de Michael Jackson. Recordamos que los 80 fue una época muy creativa en términos musicales. En los 90 se vio también esa producción, y en los comienzos de los 2000. Considerando el álbum, las otras canciones, como tú dices, si vemos la lista del 4 al 6, son 3 canciones icónicas que te preguntan por Michael Jackson, tú piensas esas 3 canciones y algunas de otros álbumes, pero esas 3 son la base. Y el resto no son canciones malas, pero forman un buen álbum. Sin embargo, y quiero destacar que con este álbum hicieron algo muy, muy idóneo, que fue no extenderse en la lista de canciones. Hay grupos, bandas, artistas, sacan 10, 14, hasta 17 y 20 canciones, si la producción en el estudio es muy buena. Y a veces tiende a sobrecargar el álbum es bueno, 4 o 5 canciones, pero ¿qué haces con las otras 10? O sea, son canciones que ok, están ahí, pero al final se destacan 2 o 3 y a veces también pecan en recursos, en tiempo en estudio, que al final, con 9 canciones, 10 canciones, al final puedes escribir, puedes tomarte el tiempo, mejorarlas, pero bueno, por términos comerciales también se entiende, pues. Obviamente no somos ejecutivos de la industria discográfica, no somos músicos propiamente, solo somos amantes de la música. Podría decirse, yo en mi óptica personal, que los artistas que producen más de 10 canciones por álbum buscan como que justificar la inversión que hacen las disqueras o los productores en ellos. Porque mientras más canciones tengas, más posibilidades de éxito tienes. Y en este caso, Thriller destaca por eso que tú dices. 9 canciones, aunque en las versiones posteriores se agregaron 2 o 3 que habían sido consideradas para agregarlas en el álbum, pero al final no entraron en el corte final. Y es importante recalcar que Thriller comenzó a grabarse en abril de 1982. En los estudios de grabación Westlake de Los Ángeles, con un presupuesto de producción de $750,000. Una fortuna para esa época. El producto final fue lanzado en el mes de noviembre, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Y también hay una historia interesante. Thriller, el video de Thriller, que como todos saben, fue un largometraje. Porque en esa época MTV estaba dando sus primeros pasos y Michael Jackson fue visionario, porque él, en vez de presentar un video musical simple, quizás como para salir del paso, él buscó crear un concepto, como una especie de mini película. Es que también la temática de los zombies y el horror estaba de moda en esa época, y la ciencia ficción también. Tantas películas, imagínate. ¿Cómo no aprovecharse de esa temática? No recordaba, pero uno de los grandes méritos de Michael Jackson en este disco es convertir la temática del horror, de los hombres lobo y de toda esa parafernalia en una canción bailable y escuchable, porque Thriller quizás no es tan sobrecargada o no es tan compuesta magistralmente como otras canciones del álbum, pero es una canción que gusta, que agrada y que cualquiera puede escuchar, a pesar de su temática oscura, a pesar de que en la época diversos grupos religiosos en Estados Unidos pegaron el grito al cielo porque decían que Thriller, con su video y con su letra, invocaba al demonio, y sobre todo empeoraba la cosa que salía Vincent Price al final de la canción diciendo líneas, ¿cómo decirlo?, siniestras. Sí, lúgubre. Es más, una icónica narración que de verdad, o sea, escuchando la canción, te puede dar curiosidad, te puede dar risa. Obviamente estamos en 2020, eso pasó hace 30 años. Pero, o sea, una obra de verdad que en lo visual, por el video, como dice Francisco, es brutal, y la música también. Tú puedes ver el video 1, 2 y 3 veces y no te cansas de verlo porque es una obra maestra. Ahora bien, yo quería abrir
un frente en el cual Thriller, sí, es el, si no me equivoco, el álbum más vendido de toda la historia. El segundo. El segundo. Considerar que es el mejor álbum de la historia por número de ventas es un tema bastante, habría que analizarlo, porque recuerda que en ese tiempo se vendían los discos y obviamente alguien que iba a comprar la disquera tenía que comprar todo el disco con todo el listado de canciones, y habría que traspolarlo actualmente, porque actualmente tenemos tantas plataformas que puedes comprar, qué sé yo, una canción por 99 centavos de dólar. Entonces yo creo que el tema de Thriller no sería más por venta, sino por analizar otras características yo creo que el debate sería si Michael Jackson es el artista más prominente que ha tenido la humanidad en términos musicales. Estoy de acuerdo contigo. Para mí, personalmente, para Frank Calderón, este es el mejor disco de la historia. No solo por las ventas, porque obviamente las ventas es un factor a tomar en cuenta, porque si un disco es bueno, tiene buenas ventas. Aunque no siempre es así, porque hay discos que son musicalmente muy buenos, pero que no contaron con el apoyo de la crítica musical ni el gusto popular, quedan como obras infravaloradas. Pero para mí, en calidad musical, en composición, en distribución del concepto del álbum, es el mejor de la historia, porque Michael Jackson, en su afán de romper una barrera racial, en su afán de convertirse en un artista adulto, en su afán también de ser reconocido como un artista integral, él lanzó esta obra maestra, porque Michael Jackson, antes de Thriller, lo recordamos hace minutos, era un artista que venía de una banda infantil muy exitosa, pero que eso no era garantía de que como solista iba a tener todas las de sí. Y realmente el tiempo nos ha dado la razón, o le ha dado la razón a Michael Jackson, porque Michael Jackson en los 80, quizás junto a Phil Collins, en el solo de batería de In the Air Tonight, que por accidente determinó el sonido de los 80. Pero esa es otra historia que vamos a hablar en otro episodio. Entonces, Thriller está compuesta por un balance de varios géneros musicales. Entre disco, una influencia realmente pequeña, porque en Off the Wall el disco formaba parte del 90%. Ya el disco no existía, el disco fue asesinado simbólicamente en el funeral de la música disco en el año 79, en el Comiskey Park de Chicago. Para los interesados pueden buscar y ahondar más en el tema. Sí, inclusive hay un video de este productor musical, el Chombo, que habla más o menos de eso. Si quieren tener una referencia, búsquenlo. Está en las plataformas, en redes sociales, YouTube, Facebook. Habla bien cómico sobre ese tema. Y bueno, ¿quién le diría a esas personas, imagino que ya ancianas, que inclusive la música disco se estuviera escuchando ahorita? No sé qué intentaron hacer con eso, porque en realidad, bueno, cada quien escucha su música y es libre de tener sus gustos. Pero es extraño que hayan agarrado un campo de béisbol para destruir la música disco. Quizás porque la música disco llega a un punto de hartazgo entre la gente, que ya ellos querían como que pasar a una nueva época, cuando obviamente la música, con el inicio de una nueva década, automáticamente se pasa el switch. Pero volvemos otra vez al tema. Estaba compuesto por disco, por rock, por funk, balada, R&B y pop. Y ahí es el punto. Tantos géneros musicales mezclados en un disco no siempre da éxito. En algunos discos la crítica no los pondera bien, el público no los entiende y por eso no pide que lo suenen en la radio, porque bueno, no es como ahora, Karol lo acotó hace poco, que en las redes sociales existe iTunes, existe Spotify, Deezer, cualquier plataforma de música online donde tú puedes descargar tu canción, la puedes pagar, no necesariamente comparto el disco. En esa época era así, el disco entero y ya. La puedes subir también si eres artista, porque parte de esta nueva era que estamos viviendo del internet es que se ha democratizado la proliferación de la música. Ya cualquiera que pueda hacerse de unos equipos y tener una infraestructura o algún espacio para hacer un estudio puede ser artista, o puede montar su productora o hacer la música que él mejor
que él mejor convenga. Es importante mencionar que Michael Jackson se arriesgó con esa apuesta de mezclar diferentes sonidos, porque como tú dices, mezcló pop, rock y otros géneros. Por ejemplo, es icónico el solo que se lanza en una de estas canciones con Van Halen, si no me equivoco. Beat It, creo que Eddie Van Halen fue el guitarrista de esa canción. Eso también es un punto a destacar. Michael Jackson incluyó a Eddie Van Halen y Steve, déjame buscar aquí el nombre, Steve Lukather, que era músico de la banda Toto. Esos dos guitarristas virtuosos le dieron un toque pesado, un toque enérgico al álbum, porque se puede observar en Beat It, se puede observar en Pretty Young Thing, se puede observar también en Wanna Be Started Something, que son canciones electro pop, con funk, con algo de rock. Y hablando un poco del álbum como tal, el álbum está distribuido en 3 bloques, por así decirlo. Comienza con Wanna Be Started Something, una canción electro funk muy bailable, enérgica, que tú la escuchas y desde el primer momento te dan ganas de bailar, aunque tú no sepas mover ni un pie. Luego sigue con Baby Be Mine, que tiene la misma temática, quizás con una letra un poco diferente. Luego viene la canción The Girl Is Mine con Paul McCartney, que es una balada como que vamos a calmar los ánimos, vamos a calmarnos, como diría el meme. Y obviamente es una canción con Paul McCartney, buscando el éxito comercial, buscando como que relajarse, como que tratar de bajar las revoluciones e introducir lo que viene, que es el núcleo pesado del álbum, que en el tercer lugar viene Thriller, después viene Beat It y Billie Jean, si no me equivoco. Un álbum es bueno cuando te hace bailar, si no te hace bailar no es bueno para nada. Bueno, obviamente, separando algunos estilos de música que son un poco más pausados, pero imagínate, quien no baile con ese, que lo intente, no importa que no baile bien, que pise pie, pero mira, es un álbum que tienes que bailarlo a juro porque sí, porque a menos que no sé, tenga algo en contra de Michael Jackson. Lo que pasa es que Michael Jackson era un artista integral, porque él bailaba, él componía, él cantaba y él producía. Entonces, un álbum de Michael Jackson que no tenga una canción bailable no es un álbum de Michael Jackson. Al menos una tiene que tener. En este álbum tiene varias, tiene como 3 o 4 por así decirlo, porque después de Billie Jean viene una de las canciones que quizás es como que más infravaloradas, como que casi nadie habla de ella, Human Nature, que van en la 7ª posición. Es una balada, ¿no? Es una balada compuesta por Steve Porcaro, si no me equivoco, de Toto. Inclusive la balada le quedaba bien a Michael Jackson. Michael Jackson podía haber abusado del electropop y nadie le hubiera dicho nada, pero increíblemente era tan completo y hasta baladas hacía bien. Cosas que hay artistas que dominan un solo género musical, pero es que él innovando, obviamente, con la ayuda y la colaboración de diferentes artistas, que es extraño, la verdad, que considerando ahora que retomemos el tema un poco de que no querían lanzar su álbum, o mejor dicho, no querían comercializarlo, con todos esos nombres que acabamos de mencionar, Paul McCartney, Eddie Van Halen, entre otros. O sea, es un absoluto. Pero inclusive eso, las baladas le quedaban bien, o sea, así era el prodigio en talento, que cualquier cosa que él hiciera quedaba bien o vendía. Era un álbum conceptualmente bien diseñado. Y en el 8º lugar, Pretty Young Thing, otra canción bailable, una canción muy movida, igual que Wanna Be Started Something y Baby Be Mine, que está en el segundo puesto. Y por último, The Lady in My Life, otra balada, esta vez sin Paul McCartney, obviamente Michael Jackson cantando en solitario. También es un punto a destacar que el único dueto de este álbum es con Paul McCartney. De resto, todas las canciones son cantadas por Michael Jackson. The Lady in My Life, una balada para cerrar bien el álbum. Quizás no es una canción que digamos que hubiese sido un éxito radial, de hecho no lo fue. Porque, si a cuentas vamos, aquí tenemos el dato para decirte exactamente cuáles fueron las canciones que pegaron en la radio y en las listas de música. Déjame buscar un poco aquí. Hay que considerar también que el valor que tiene Thriller es que Thriller destacó en una época en que, ya lo habíamos dicho antes, que fue exitosa musicalmente. O sea, Thriller ahorita en 2020, si se hubiera lanzado ahorita,
hubiera sido un batacazo de que los artistas actualmente que están pegando, o sea, estarían en la sombra comparado con Thriller, porque no puedes comparar la producción musical que hubo en los 80 con la del 2020. La del 2020 se puede decir que es una actualización de los 80, se están retomando algunos sonidos, pero increíblemente el talento que había y las producciones que se hicieron en los 80 es una competencia brutal. O sea, tú te hablando de 80, piensas Michael Jackson, piensas Thriller. O sea, es por de memoria. Estoy de acuerdo contigo, sin embargo, yo creo que ahorita en el 2020 hay mejores equipos, hay mejores productores. Sin embargo, a diferencia de los 80, la música es más automatizada. No es tanto creada como en décadas anteriores y por lo tanto no se han visto esos mega éxitos colosales como Thriller en su momento. El dato que estaba buscando era 7 de las 9 canciones fueron lanzadas como sencillos y todas llegaron al top 10 del Billboard Hot 100. Y además, Thriller le hizo ganar a Michael Jackson 8 Grammys, 8 premios Grammys. Así que te podrás imaginar el éxito, la vanguardia que causó en esa época Michael Jackson, que hasta ahora tú lo escuchas hoy en día. Y de hecho, después de que él se murió en el 2009, las ventas de Thriller aumentaron. Sigue vendiendo todavía, sigue vendiendo. Creo que es uno de los artistas, si no me equivoco, que ya muerto sigue vendiendo. Creo que está en el top 5 de los 10 que después de haber muerto siguen vendiendo. Se puede concluir que Michael Jackson, no estoy tan seguro si generalizar si Thriller fue el mejor álbum de la historia. En su género tal vez, pero indiscutiblemente hay que decir que Michael Jackson era el GOAT, o sea, la cabra. Nadie, para ganar 8 Grammys, obviamente ahorita todo el mundo lo gana, porque ya es una cuestión de popularidad, de marketing, de si yo vendo, de si yo soy popular. Pero en los 80 nada de eso valía. Lo que valía era el talento y obviamente tenías que comercializar tu producto. Pero innegablemente el talento era una cosa de que si no tenías talento, olvídate que ibas a sonar. Y ni siquiera ibas a sonar. El talento aunado a los buenos contactos. Porque Michael Jackson obviamente ya tenía una experiencia previa. Y podemos decir que realmente este álbum hizo bien no solo a la música pop, sino a la música en general. Yo te diría que para mí sí es el mejor artista de todos los tiempos, por lo que logró, por lo que hizo, porque él fue muy bueno en todas las facetas, en mi opinión. Y este disco es el mejor de la historia, no solo por las ventas, porque las ventas es un ítem a tomar en cuenta, sino por lo dicho anteriormente, por calidad musical, por composición, por distribución de las canciones. Y con el perdón de muchos discos en otros géneros como el rock, como el jazz, la música latina, el reggae, han existido muchos discos excelentes, que uno dice, wow, excelentes, pero como este, ninguno. Tan así que Thriller dejó la vara muy alta y el siguiente álbum de Jackson, Bad, fue bueno, pero ya era un disco no tan magistral. O sea, fue bueno porque obviamente Michael Jackson había tenido mucho éxito con Thriller, pero él necesitaba definitivamente como que apartarse del legado de los Jackson 5 y decir, yo soy un hombre, yo soy un artista adulto, yo no quiero que me recuerden como aquel niñito chiquito que cantó Ben y que enterneció a todo el mundo, sino yo soy un hombre, yo tengo casi 30 años, yo quiero que me tomen en serio. Y sí lo logró, porque obviamente tuvo bastantes éxitos. Y quizás más allá de que su vida personal no fue la más idónea, y muchos recuerden lo que pasó con su hijo en el balcón, el blanqueamiento de la piel, producto del vitiligo. El supuesto blanqueamiento de la piel, porque unos dicen que supuestamente se hizo eso a través de vía médica, tú sabes, los rumores de internet. También hay que considerar algo, lo icónico y
Y aún así, el mediatismo que se puede hablar de Michael Jackson, que a lo mejor puede colaborar también eso en su legado, también es por el tipo de vida que él llevó, por la persona polémica que era. Puede haber otros artistas a la par, al nivel, un poquito, un escalón menos, que pueden ser igual, un poquito menos talentosos que Michael Jackson, pero que no tuvieron la repercusión que él tuvo por todas las polémicas que tuvo en su vida. Lo de la familia, lo del vitiligo, lo de los constantes y lamentables acusaciones que hasta el sol de hoy no sabremos si es verdad o no, de abuso, pero eso también pudo haber influido también en el boom comercial de Michael Jackson, porque para ser un grande no necesariamente tienes que ser polémico, pero lamentablemente la figura de Michael Jackson se engrandece y pasa a ser leyenda después de ese mismo tema, porque su talento era proporcional a la polémica que él tenía. Entonces, imagínate, alguien así, ¿cómo no va a pasar a la historia? Diría el Chombo que los grandes genios musicales y en cualquier ámbito de la vida diaria, como lo hemos visto hace poco con la muerte de Diego Armando Maradona, siempre tienen un lado oscuro, siempre tienen un gusto que quizás no sea aceptable. Y Michael Jackson obviamente también sufrió muchas cosas. Por ejemplo, cuando se quemó el cabello grabando un comercial de la Pepsi, que posiblemente ocasionó lo que sería su vida después de hasta sus últimos años, que fue en el 2009. Y sinceramente la vida de Michael Jackson, más allá de la música, causó influencia. Pero volviendo al tema que nos atañe, que es el netamente musical, hay que dar un vistazo al pasado y recordar las críticas que recibió Thriller en su momento. A ver, tengo una aquí de la revista Rolling Stone. ¿Quién no conoce la revista Rolling Stone con su famosa lengua animada? Rolling Stone le dio una calificación de 4 estrellas, de 5. Y en la revisión de Christopher Connelly lo describió como un LP vigoroso. Entre comillas, abro comillas nuevamente, un desgarrador y oscuro mensaje. Quizás por Thriller, obviamente. Quizás Thriller es como que la kriptonita del álbum. No creo, o sea, yo creo que es el sencillo que impulsó el álbum, o sea, que lo hizo icónico para esa década y para el resto de los años por venir. Porque, hay que entender el contexto. En los 80, aunque la sociedad estaba un poco más abierta respecto a otras épocas, el pensamiento conservador de Estados Unidos, para ese entonces me imagino que la canción de Thriller, tanto el video, era una cosa así polémica, innovativa, era una cosa nueva, no era común, era una novedad y por eso causó tanta polémica. Ahorita veríamos Thriller, un video de MTV, bueno, MTV ya no pasa música, pero bueno, lo veríamos y lo veríamos normal. Inclusive hay videos actualmente que son más bizarros que Thriller. Thriller podría ser perfectamente un cortometraje de YouTube. O tal vez una representación de archivo criminal en RCTV, para quienes no lo recuerdan. De Ánimas de Venezuela, porque archivo criminal es candela, es sangre, o sea, es asesinato. Ciertamente, Ánimas de Venezuela, con sus casos particulares de fenómenos paranormales. Gracias por la corrección. De nuevo con las críticas en el pasado. The New York Times, por su parte, abro comillas, describió el álbum como positivo, destacando particularmente la canción de Human Nature, la cual señaló como una de las canciones más sorprendentes. En esto estoy de acuerdo. Human Nature es una de las mejores canciones del álbum y quizás no fue la más exitosa. Obviamente, con Thriller, con Beat It, con Billie Jean, no había padrotes. Son 3 canciones que están en el top 3, pero yo incluiría dentro del top 5 a estas 3, a Wanna Be Started Something y a Human Nature, porque me parece que el sonido de la canción y la composición es muy profunda. Y obviamente Michael Jackson, con su entonación, le da el toque magistral que le faltaba. Como dirían por allí, la cereza del pastel. Obviamente, The New York Times concluye esta revisión agregando, abro comillas, lo mejor de todo es la confianza generalizada que se infunde en todo el álbum.
Thriller demuestra que la evolución del señor Jackson como un artista está lejos de terminar. Cierro comillas. Digamos que The New York Times fue como que el medio que quizás como que fue más objetivo y como que más visionario. Porque mientras Rolling Stone dijo, no, Thriller es un disco muy oscuro, muy pesado, muy maquiavélico, The New York Times dijo, ok, esto es un concepto nuevo, esto es un concepto que quizá no le guste a mucha gente, o bueno, mejor dicho, que quizá no le gusta a todo el mundo, obviamente, porque en esa época aún existían como que los prejuicios religiosos y raciales, pero lo valoró en su justa medida. Y creo, vamos a ver, sí, definitivamente cerramos este bloque de las críticas con la revisión que hizo Robert Christgau, que calificó el álbum como positivo unos pocos días antes de su lanzamiento. Qué honor realmente tienen estos críticos musicales, poder escuchar el álbum antes que la gente común como nosotros. Él reconoce que hubo relleno en el álbum, algo sorprendente, ¿no? Pero aún así lo denominó como casi clásico. Expresó la opinión de que Beat It fue el mejor tema del álbum, calificándolo como el triunfo del álbum, valga la redundancia. Pero criticó a The Girl Is Mine como la peor canción de Michael desde Ben. Ahí sí no lo entiendo porque Ben fue un exitazo también. Era de la opinión de que la colaboración no funcionó bien, pero lo elogió por el amor interracial que se consiguió en la radio. Claro, porque tú vas a cantar con un ex Beatle, bueno, aunque él siempre será un Beatle, obviamente, más allá de que su carrera como solista fue muy buena, en este caso Paul McCartney. Y un año después del álbum, Time obviamente se unió a esta cofradía de críticos, resumió los 3 principales sencillos del álbum diciendo: América y gran parte del mundo se mueve de forma irregular, al compás de los difíciles puntuales de Billie Jean, el área de Beat It y los escalofríos sumamente frescos de Thriller. En fin, también Melody Maker, otro portal especializado de la música en Estados Unidos, a través de Paulo Hewitt, declaró todo lo contrario, que esto no es un buen LP. Yo creo que pobre crítico que dijo eso, porque años después me imagino que se habrá arrepentido de lo que dijo. Obviamente ve lo que dice Hewitt. Fue algo atrevido. Obviamente todos somos ignorantes en ciertas cosas, pero que un crítico musical, obviamente los gustos musicales son subjetivos. Lo que me puede gustar a ti no te puede gustar a ti, no le puede gustar a nuestros oyentes. Pero escucha esto. No fue un buen LP. En su opinión había solo 2 temas dignos de mención: Wanna Be Started Something, que elogió como emocionante, moderna canción de electro funk, tal y como lo fue Billie Jean. O sea, para él, Wanna Be Started Something y Billie Jean fueron las canciones más exitosas del álbum. Se olvidó de Beat It. También hay que considerar que los críticos, obviamente es parte de su trabajo, pero toman, o sea, ellos, como tú dijiste, tienen la música antes de que salga, y obviamente la pueden criticar, pero la critican, y esto, una opinión personal, la critican el trabajo y ya, la música y ya, pero o sea, también hay otros factores como el gusto, la recepción de las personas, del público, y el impacto a largo plazo. Tantas críticas buenas o malas, aún así, creo que fue la del New York Times la que pudo alinearse a lo que fue Thriller, porque a largo plazo se cumplió lo que dijo la crítica. Michael Jackson, en los 80, un artista de proyección. Thriller, duela a quien le duela, fue un palazo. Pop, no sé si catalogarlo mejor de la historia, vuelvo y repito, pero considerando el trabajo y obviamente, volviendo a mencionar el nivel que había en los 80 de artistas alrededor de Michael Jackson, increíblemente destaca. Estoy de acuerdo contigo. Michael Jackson incluyó tantos géneros, los fusionó, los hizo funcionar, porque no siempre es así, y produjo quizás para mí, quizás para algunos que me estén oyendo, o muchos, o pocos. Por favor, déjennos en los comentarios su opinión acerca de Thriller. ¿Consideran que es el mejor disco de la historia? ¿No lo consideran así? Por favor, déjenos un comentario y háganoslo saber para leer y debatir con ustedes. Y para cerrar esta crítica de Hewitt
o Hewitt, como ya he dicho anteriormente, él cerró con una perla. Parece que Jackson ha perdido su talento para convertirlo en cifras brutas en oro. ¿Qué te parece esa opinión? Él afirmó eso, me imagino que días antes de escuchar el álbum. O quizás cuando el álbum no tenía muchos días de ser lanzado. Pero ya casi 36 años después, es el segundo disco más vendido de la historia. Yo creo que convirtió más que oro, convirtió diamante. Dejó el nombre de Michael Jackson en la historia, lo cual es increíble porque mucha gente no lo logra. Inclusive, iba a mencionar antes esto sobre el álbum, que el álbum tiene baladas, tiene pop, tiene algo de rock, y es un álbum balanceado porque hay músicos que pecan mucho de lo bailable y no compensan. Obviamente, es raro que tú estés escuchando un álbum pop para bailar y de repente escuches una balada. Es raro. Inclusive estamos viendo eso ahorita en muchas bandas de heavy metal, thrash metal, que a veces sacan unas baladas y tú te quedas así como que desubicado, pero no es por fines comerciales también y es por algo de simple lógica. Tienes que equilibrar, porque si estás todo el día bailando, estás todo el momento bailando, quieres descansar y a veces también para ver también de qué están hechos los propios artistas. Obviamente el artista, mientras pueda cantar más género, más completo es, más posibilidades tiene de alcanzar el éxito. Y eso lo vio Michael Jackson desde pequeño. Yo canto disco con mis hermanos, canto baladas, canto canciones bailables, pero yo necesito moverme en todas las esferas. Yo también necesito cantar rock, aunque en este caso un pop mezclado con rock, porque tú no verás a Michael Jackson cantando una canción de heavy metal, por ejemplo, o de thrash metal, o como aquella combinación inédita de la cual hablaremos en siguientes episodios, de supuestamente Luciano Pavarotti con Sepultura, un tenor de música ópera cantando thrash metal, si no me equivoco, es Sepultura. Sí, es thrash metal, un tiempo también que hicieron new metal, pero bueno, el caso es que si hubiera hecho, hubiera sido un palo en realidad. Y bueno, Michael Jackson si hubiera hecho heavy metal hasta le hubiera quedado bien. Sí, podemos decir que lo que gira en torno a Michael Jackson como músico es polémico, es una mezcla de todo, pero podemos concluir también que Michael Jackson indiscutiblemente va a terminar, o sea, ya está escrito en la página de la historia. Así es. Y te voy a preguntar rápidamente para concluir y obviamente ponerle un broche de oro a este episodio, el primero de nuestro podcast. Para ti, ¿qué puntuación merece Thriller del 1 al 10? 10, pero te lo explico por qué. El talento de Michael Jackson es indiscutible, un artista completo. El álbum, ya recordé lo que te iba a mencionar. Podríamos decir que Thriller es el antes y después de Michael Jackson. Puede decirse porque obviamente Off the Wall tuvo un éxito positivo, un éxito normal. Se escuchó en las listas, pero no marcó tendencia. Pero yo lo digo por el tema también de como tú dices, él quería marcar, sacó Thriller y después sacó Bad, ¿no? Sacó Bad, después sacó Dangerous, después sacó un disco recopilatorio, en el 2001 sacó Invincible, y ahí cerró su historia discográfica. Pero lo digo porque, como tú dijiste, dejó la vara tan alta que los posteriores discos le llegaron cerca, pero no llegaron más alto que Thriller. Entonces pudiéramos concluir también que Thriller es la obra culminatoria, por así decirlo, metafóricamente, porque luego él sacó más álbumes. Fue la obra maestra de lo que rompió el molde, por así decirlo. Sinceramente es así, concuerdo. Para mí también, 10 de 10. Es un álbum que no tiene canciones de relleno. Todas las canciones son disfrutables. Una más que otra, obviamente. Pero son canciones que tú puedes escuchar hoy, mañana, dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Y no pierden su vigencia. No es como pasa hoy en día que tú escuchas una canción del momento, dura un mes y ya, siguiente canción. Ni un mes, 15 días. Yo puedo decir que 10 de 10, y retomando la puntuación, 10 de 10 en el pop.
Ahora, no me queda claro, obviamente Michael Jackson en un top 3, si me preguntas, está en ese top 3. Lo dejo flotando, porque considero que hay otros artistas también que están peleando ese, pero no me defino por uno como tal. Por la calidad musical que en su momento representó Michael Jackson, destacó considerablemente, así habrá sido el talento de Michael Jackson, que sigue vendiendo ahorita a pesar de que ya murió. Destacó en los 80, destacó en los 90, seguía vendiendo en los 2000, o sea, era un artista que trabajaba y todo lo que hacía le salía bien. Ojo, lo puedo considerar como el mejor álbum de pop, pero de toda la historia y de todos los géneros me queda algo de duda, porque obviamente el mundo musical es tan amplio que había que... Es una discusión más profunda y ahí tendríamos que ver otros géneros y de verdad que creo que no llegaríamos a una conclusión. Michael Jackson está en el top 3 de mejores artistas de todos los tiempos. Thriller es un buen álbum, pero a opinión de Carlos Calderón, creo que no es el mejor. Es uno de los mejores. Top 5 puede ser, pero creo que hay otros álbumes ahí que están... Es como una carrera de caballo en la última vuelta, o sea, eso tienes que estar cabeza a cabeza. Obviamente tienes razón. Para mí, yo como dirían los españoles, sí me mojo. Y yo digo que sí es el mejor de la historia porque fue un álbum que llegó en una época de la mayor creatividad musical, donde se originaron la mayor cantidad de ritmos, la mayor cantidad de tendencias que todavía persisten hoy en día. Obviamente mutan porque la evolución de la vida y de la música es así. Cada día hay algo nuevo. Pero para mí sí es el mejor porque en 9 canciones, que 7 de 9 hayan sido lanzadas como éxito y todas hayan quedado en el top 10 del Billboard 100 y las 2 restantes no las lanzaron obviamente, pero sí estuvieron cerca y son escuchables porque hay muchos álbumes de artistas consagrados con éxito que tienen canciones de relleno, que tienen canciones que quizás están en el álbum porque ellos quisieron experimentar, porque ellos consideraron que esa canción estaba más conectada con su necesidad de expresarse como músicos, más no como éxito comercial. Y quizás Michael Jackson dijo antes de crear Thriller, bueno, yo necesito que por lo menos 2 canciones sean un éxito mundial. Y él no se imaginó que 7 de 9 lo iban a hacer. Creo que también es uno de los pocos artistas que ha logrado eso, que más del 60% de su álbum sea exitoso alrededor del mundo. Pocos lo logran en temas del álbum. O sea, que él hizo una obra justa y que el 80% podía elevar un poco más el porcentaje. Fue un éxito. Hay artistas actuales que hacen un álbum, por decirlo, y pegan 2 o 3, pero y así habrá sido la obra magistral, el legado, que tú escuchas el álbum y las canciones son disfrutables, son buenas, la letra es buena, la producción es buena y es muy raro, y esto por consecuencia muestra el talento que tenía él para hacer música. Bueno, y no para hacer no solo música, bailar, componer, o sea, él le salía natural todo. Y también hay que recordar 2 cosas para ya decirle chao a este episodio. 2 cosas para acotar. Una, que en este álbum apareció el famoso Moonwalk, el paso de la luna. Él lo hizo en la gala de los 25 años de Motown Records. Esa fue la primera vez que Michael Jackson hizo ese paso, por el que también fue reconocido. Hablas de Moonwalk o paso de la luna, Michael Jackson. Y 2, el video de Thriller fue tan exitoso y ha sido considerado como parte de la cultura pop en todo el mundo por sus 14 minutos y por su trama y obviamente por la canción y por la calidad que se consiguió de forma audiovisual, porque introdujo un nuevo concepto en cuanto a los videos musicales. Y Michael Jackson siempre se movió en esa dirección. Sus videos musicales tienen 2 versiones: la long video y short video. Obviamente el long video es como que una película, pues. Entonces el short video es como que la versión en TV, que tú puedes colocar solamente el sencillo. Y obviamente después de 36 años, el director del video
reclama que le den sus aportes económicos por lo logrado a través del video de Thriller. Él dice que no le han cancelado su dinero, que Michael Jackson y su empresa se hicieron los Willys con él en ese sentido, y él tuvo que demandar en la corte para recibir parte de sus honorarios, porque él dice que él recibió un pago, pero que Thriller, a pesar del tiempo, sigue generando dinero. Y él, como director de la obra, yo no diría que el que fue el creador del concepto, porque Michael Jackson, me imagino que él ya tenía el concepto en su cabeza. Él buscó al director para que el director como que le añadiera ciertas cositas, y obviamente él como que dijera, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero Michael Jackson sabía lo que quería. Y si el concepto hubiese sido solo del director, ahí sí yo digo, bueno, señor director, usted merece la luna y las estrellas. Pero obviamente no es que yo diga, no, al director no le deben pagar nada. Sí le deben pagar, porque obviamente si formó parte de esa producción, tienen que pagarle su dinero. Quizás no es lo que él pida, no tengo el monto exacto, pero sí hay que darle un aporte considerable. Igual con la actriz que acompañó a Michael Jackson, que tampoco había recibido dinero, y al final llegó un arreglo y sí lo recibió. En fin, Thriller, para mí el mejor disco de la historia. Para Carlos no, para Carlos hay que revisar otros géneros, hacer un análisis más profundo y obviamente determinar ya después de ese análisis cuál es el mejor disco de la historia. Me parece una elección acertada. Sin embargo, yo obviamente por gusto personal, luego de haber escuchado tantos discos en la música, puedo decir eso, que para mí es el mejor disco de la historia. Y para ustedes, háganlo saber en los comentarios y estaremos dichosos de responderles. Así que Carlos, ha sido un placer estar contigo en el episodio de hoy. Vamos a compartir nuevamente dentro de poco. Recuerda que se viene un tema bastante polémico, que en este tema, obviamente por la afinidad que menor o mayor que podemos tener por Michael Jackson, compartimos ideas similares de que era un gran artista, pero el tema que se viene da de qué hablar y creo que va a causar mucha polémica. Realmente tú vas a causar mucha polémica en el sector de fans de esa banda. Por mi parte no voy a causar polémica porque voy a estar de ese lado, pero será un debate bastante apasionante y espero que nos acompañen y que nos apoyen. Si les gustó pueden compartirlo, darle like, dejarnos una opinión para mejorar, también sugerirnos temas de qué quieren que hablemos. Con gusto lo recibiremos y hablaremos de esas bandas o esos cantantes solistas para complacer a nuestra audiencia. Así que Carlos, ha sido un placer. Igual, todos nuestros oyentes, y nos vemos en otro episodio de La Taberna de Frank. La Taguara de Frank. La Taguara, disculpa, ya le subí el nivel. Pasa que estamos empezando como Taguara y luego vamos a hacer taberna, pero y después quién sabe, vamos a hacer restaurante. O quizás un bar. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy en La Taguara de Frank. Un saludo y hasta entonces.